Muchachos, hablemos claro. ¿Por qué FMS, por qué Urban Roosters decide hacer la FMS World Cup en México y en Colombia? He puesto un tuit para ilustrar un poco a la gente, pero vamos a profundizar en el tema. Cito textualmente: Colombia y México son grandes públicos que apoyan mucho la gran mayoría de rimas. Además, mueve mucho ticketing. El problema son los localismos y populismos que pervierten la competición y los resultados de la misma. Claro que los MCs te van a decir que son el mejor público o animan un montón. En comparativa con España, eso es una fiesta, pero al menos en mi país somos mucho más neutrales y se grita y se hace silencio en base al desempeño del MC, no en base a cualquier otra cosa. Bien, esto un poco como iniciación está bien para explicar lo que voy a explicar a continuación, ¿no? México es el consumidor más grande que tenemos en el freestyle en habla hispana. Evidentemente son 120 millones de personas y hay un interés por el freestyle genuino y masificado. Colombia le pasa un poco lo mismo, a pesar de que su población no es tan grande. Fíjense, Colombia, población, estamos hablando de que son 50 y tantos millones de habitantes, 53 para ser exactos. O sea, es menos de la mitad, bastante menos de hecho, que México, pero sigue siendo un país con mucha gente. Luego el tema de las monedas están bastante bien, no están devaluadas como puede ser en el caso de Argentina o Perú o otras monedas que no son tan fuertes. En Latinoamérica me refiero. Aparte los costos de vida no son tan caros, o sea que a nivel logístico de producción es rentable hacerlo en Colombia, hacerlo en México, más aún teniendo el ticketing que mueven estos países. Luego ya, más allá de términos económicos y logísticos, no son malos públicos en cuanto a efusividad, en cuanto a apoyo, en cuanto a gritar rimas, porque sobre todo en Colombia se grita todo. O sea, en Colombia da igual quién seas, a no ser que seas el rival de un colombiano, que te van a gritar, o sea, y rimas básicas, porque son públicos novicios, son públicos que a lo mejor han ido una vez a ver batallas, son la primera vez incluso que ven batallas y lo descubren allí, in situ, tal. En México no están así, no son públicos novatos, como es el caso de Colombia, porque hay una cultura mucho más arraigada al freestyle, al rap y al hip hop. De hecho, con el movimiento de batallas escritas han sido la cara visible de las mismas durante un montón de tiempo y lo siguen siendo de la mano ahora de Argentina, pero como que allí hay más cultura, hay más formación, la gente sabe un poco más, son muchos años, ¿no? También de rap en México y evidentemente no es un público novato, es un público curtido, pero que eso también le ocurre a Colombia, solo que en México creo que todavía más acrecentado el tema de el localismo. O sea, el localismo y el favoritismo se lleva por bandera, tanto en México como en Colombia. Lo que pasa es que en Colombia además, con el efecto de los novicios, se suma una localía mucho más profunda, en el sentido de que cualquier populismo que utilices sobre la tierra, en este caso, pues Colombia, si van a Pereira, pues Pereira, si van a Medellín, Medellín, va a explotar la batalla, ¿no? Entonces, hay que poner una balanza que pesa más, si lo económico o que sean un público bastante condicionado. Obvio se adultera y se pervierte la competición porque, más aún en un mundial, pues que van a estar participando colombianos y mexicanos, quiero decir, van a hacer que los suyos clasifiquen porque ponle el añadido de que en Latinoamérica hay un montón de nacionalismo y un montón de gente patriota. O sea, los colombianos se sienten muy orgullosos de ser colombianos, al igual que pasa con los mexicanos, que se sienten muy orgullosos de ser de México, cosa que no pasa en España. O sea, tú haces un mundial en España de freestyle y puede ganarlo cualquiera. O sea, no me vale, no me vengáis a decir, no, porque Bennett con Ballester 2019... Bennett ganó bien a Ballester y a Ballester no se le dejó de gritar, a Ballester se le gritó. No pasó como en el Chuti loquillo de la FMS World Series recientemente, que no se le grita Chuti, o en la Ciudad de México del tricampeón asesino, falso tricampeonato de cómo lo ganó, donde se chifló a la gente, donde no se le dejó rapear a nadie, solo se le gritaba asesino, porque tenía que ganar asesino, ¿no? Entonces, al final, tienes que poner un poco en balanza qué te pesa más. ¿España es un público más frío? Sí. ¿España es más objetivo y neutral? También. O sea, vosotros tened en cuenta que España, quitando a Alicante esta jornada que fue desastrosa porque no se gritó a nadie, España siempre es justa en el sentido de que da igual quién seas y de dónde vengas, que te van a gritar si haces un buen desempeño y no te van a gritar si no haces nada destacable. Es más, es mucho más probable que no se te grite que se te grite, porque además es un público exigente, cosa que Colombia no es nada exigente. Cero exigencia en Colombia. En Colombia da igual lo que haga, rima básica, populista y tal, se te va a gritar a full. Y México es un país muy nacionalista, sobre todo Ciudad de México especialmente, donde pues es lo más probable que si México llega a la gran final, gane México. ¿Yo qué haría? Me vais a decir, no, pero nacionalista, claro, tú quieres que lo gane en España. Es que claro, para mí a día de hoy,
los dos países más objetivos en cuanto a freestyle se refiere, y te haría un top 3, ¿eh? Yo creo que es, como público, el más objetivo a mí me parece el español, seguido del argentino y luego el peruano. Pues el peruano ha aprendido de sus errores y ya no es lo que fue en 2016 con Scone y ese vacío que se le hizo. Pero es que no hay casos en España de un nacionalismo extremo como si ha habido en Ciudad de México con Asesino o en Colombia con Loquillo Balleste. Es que ni de coña. Es que ni de coña. El público para mí perfecto yo creo que sería el argentino, porque no es tan frío como el español, porque ya es que el español está llegando a un punto de exigencia donde no se grita prácticamente nada. Entonces, y eso también es un problema. O sea, la gente que me dice, no, que te quejas por todo, porque si gritan, porque si no gritan... Vamos a ver, calma. No gritar nada es un problema, al igual que gritar todo. Porque gritar todo entorpece el devenir de la batalla, el transcurso ordinario que debería ser una batalla. Yo entiendo que se para la batalla cuando corresponde, pero mira, por ejemplo, un buen público es el de la FU. El de la FU para la batalla cuando hay que pararla, gritan cuando hay que gritar y tal. Pero en FMS, yo me refiero en FMS, en Red Bull y en grandes eventos élite donde el mainstream se apodera del público. Es muy complicado encontrar un público neutral, un público efusivo. O sea, es muy difícil, bro. Lo más cercano a un apoyo localista fue la final de Inver y hablamos también de un momento muy verde del freestyle. Sí, claro, pero yo no tengo en cuenta el Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo. O sea, yo pues, empezaría a contar, no sé, a lo mejor... Es que, claro, no cuento ni el público de Perú con Escone, que fue en 2016, porque es que, claro, todavía estaba la disciplina en pañales. Chile también es un muy buen país. Solo que ahora está teniendo, en cuanto a público se refiere, solo que ahora está teniendo comportamientos muy tóxicos, sobre todo por redes sociales con el menor. El menor creo que está haciendo mucho daño a su propio país y no se da cuenta con sus actitudes, porque están viendo a los chilenos como al propio menor, ¿sabes? Como irrespetuosos, inmaduros, con unas actitudes que dejan mucho que desear. Entonces, creo que se está mermando mucho esa identidad rapera, porque el menor está siendo la cara visible de Chile, más que Teorema y otros más OGs, como Kaiser, como Nitro, como tal, que dentro de lo que cabe tienen una ideología más purista, pero no es irrespetuosa como el caso del menor, ¿no? Entonces, Chile me parece un gran público, pero me parece que Perú, Argentina o España, por cómo mezcla lo que es efusividad con neutralidad, o sea, te deja una competición limpia, sana y justa, objetiva, pero también efusiva. España está dejando esa efusividad de lado, que es un problema, porque cada vez es más exigente, y Argentina creo que tiene las medidas justas. Es verdad que peca un poco más de nacionalismo, pero no tanto como Colombia y México. Verdaderamente creo que hay que llevar los eventos a Argentina, más ahora que la inflación ya no es lo que era. Entonces, simplemente por aclarar un poco, conclusión final, obvio, Urban Roosters elige Colombia y México. Primero, por términos económicos y logísticos, y segundo, porque sabe que se va a liar. O sea, esto está hecho adrede. Se hace en Colombia y se hace en México para favorecer a colombianos y mexicanos y que haya disputas en redes sociales y que la gente se cabree y que comenten y que haya mucha interacción. O sea, es más interesante para Urban Roosters que pase algo a que no pase nada. O sea, es más interesante para Urban Roosters que Asesino o el Team México gane por tongo y con un público nefasto a que lo gane, no sé, Ecuador de la manera más justa y objetiva posible. Es así. Por eso eligen las sedes que eligen. Por eso la FMS World Series va a México, por eso la final de la FMS Internacional va a ir a México y por eso la FMS World Cup va a ir a México. Es que no hay que ser un lince para darse cuenta de este tipo de cosas. Nada más, muchachos. Like, comenta, suscríbete, mete a Twitch, te la para la cara y no por el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo. Paz.